Sin nada para festejar, con mucho para lamentar y con grandes aplausos, el gobierno de Mario Abdo Benítez cumple mañana 2 años de gestión con una imagen de desconfianza y con un gran sentimiento de frustración por parte de la ciudadanía. Envuelto en varias crisis, manchado con la corrupción y con un gran endeudamiento que preocupa a los que finalmente tienen que pagar el mono. Nosotros, definitivamente no hay nada que celebrar en estos 2 años. En el ámbito de la salud, campo en el cual gracias a la pandemia pudo haberse convertido en el salvador de la patria, finalmente lo termina colocando como el vendedor de la patria. Con el descubrimiento de los intentos de negociados con los fondos de emergencia para la salud, para compras de insumos y equipos médicos, se fue generando el principio del fin de la poca confianza y credibilidad que la ciudadanía aún tenía en el gobierno. Sumando a esto la débil postura de las autoridades ante la corrupción y la demora en equipar los hospitales, terminó por agotar las últimas esperanzas puestas en la administración de Mario Abdo Benítez. En vez de tratar de salir a flote, el gobierno parece empecinarse en hundir cada vez más. Como claro ejemplo, solo basta mencionar el trato privilegiado por parte del Ministerio de Salud a favor de las empresas Imedic y Eurotec, suspendidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para proveer en licitaciones públicas, postergando así a más de 100 proveedores formales. En el área de la economía existe una gran incertidumbre sobre la manera de cómo financiará el gobierno las acciones económicas, principalmente por la paralización de importantes rubros productivos, financieros y comerciales en el contexto de la pandemia del COVID-19. Si bien la educación fue siempre el ámbito más olvidado y desprotegido por los gobiernos, en el actual parece que se esforzaron para empobrecer aún más la ya paupérrima educación nacional en todos los niveles. Desde todos los sectores, incluida gran parte de las cámaras de diputados y senadores, exigen la renuncia o el cambio de la mayoría de los ministros. Principalmente, el pedido va para los menos aptos, como es el caso del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman. Así también todos los sectores piden a gritos al presidente de la República la destitución y el castigo de los corruptos y que haga cumplir su promesa de caiga quien caiga. Y en el ámbito de la comunicación, solo puede decirse que prácticamente no existe. Y cuando se hace sentir, es solo para desinformar. 2 años de gobierno de Mario Abdo Benítez. Nada para festejar. Y después de escuchar el relato y compartir el material con todos ustedes, y después de escuchar a Mario Abdo Benítez hablar y decir de que en 2 años de gobierno se hizo mucho más que en 200 años, creo y estoy convencido en un 100% de que el presidente de la República nos ve la cara de estúpidos. No va a decir lo contrario, creo, dentro de todo, porque de Mario Abdo Benítez se puede esperar cualquier cosa. Pero decir un disparate tan grande como el disparate que dio a conocer a la ciudadanía, al pueblo paraguayo, que en 2 años de gobierno, hoy día vivimos en el país de las maravillas. Ni en 200 años, imagínense ustedes por favor compañeros, ni en 200 años se logró lo que Mario Abdo Benítez, según él, logró en 2 años de gobierno. Hace rato, y les juro que no escuchaban un disparate tan grande como el disparate del discurso barato del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno, en ese caso, o en este caso, le voy a dar la derecha a Mario Abdo, porque realmente en 200 años yo nunca vi un gobierno parecido, porque en 200 años, en un lapso de 2 años que lleva en el gobierno, nunca vi a alguien que tenga una situación tan catastrófica encima. En eso le doy la derecha al presidente. Nunca nadie hizo tanto en 2 años, dice. Y sí, nunca nadie desarrolló tanta catástrofe, ¿verdad? Tan rápido y absolutamente toda junta para un solo país. En este país, en este gobierno o desgobierno, como bien dijo el texto de producción de Mario Abdo Benítez, nos dimos cuenta, y mucha gente del otro lado seguramente se va a sentir identificada con la descripción que voy a dar, ¿verdad? En todos los países alrededor del mundo se festeja la democracia, o se festejó la llegada de la democracia con un congreso, por ejemplo, con 3 poderes, ¿verdad? Hoy en día vos salís a la calle y le preguntás a la gente, ¿qué te parece el poder ejecutivo?
un rechazo absoluto. El Poder Legislativo lo mismo, el Poder Judicial lo mismo. Hoy en día en Paraguay desarrollamos irónicamente un rechazo hacia el sistema democrático. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia absolutamente fallida y consolidada hoy en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Claro, lo que se vio, al menos pisando un poco el territorio ya del gobierno o desgobierno de Mario Abdo Benítez, si bien ya estábamos en una situación bastante complicada a nivel país, esta crisis, esta pandemia que también afectó a nuestro país, manifestó o dejó en evidencia las pésimas condiciones que estaba cada uno de los ministerios y cada uno de estos poderes que recién mencionaba Arturo. Y lo que dejó aún más en evidencia son dos cosas. Lo primero es la corrupción. Es impresionante la corrupción que se vio en estos 2 últimos años. O sea, si bien venimos ya arrastrando hace mucho tiempo, es impresionante la cantidad de casos de corrupción que hay en los 3 poderes que acaba de mencionar Arturo: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Una tras otra. Y la segunda cosa que está predominando, aparte de la corrupción, es que nos quieren tratar de estúpidos. Yo creo que este es uno de los pocos gobiernos, si no es el primero, que todo el tiempo nos están queriendo tratar de estúpidos. Estos son unos pelotudos, no se van a dar cuenta de nada. Metele, sí que... lo que pasó con el Ministerio de Salud. O sea, 2 empresas que fueron sancionadas por la Dirección de Contrataciones Públicas. Y el ministro, sí, aprobarle 60.000 millones de guaraníes. O sea, como si fuera que no nos vamos a dar cuenta de lo que están haciendo. Y de lo más mínimo, para terminar, le dibujaron el tapaboca en un Photoshop a una imagen del Ministerio de Educación. O sea, eso es. A lo que voy, Álvaro, es que te das cuenta cómo nos quieren tratar de estúpidos. Somos un chiste. Es lo peor de todo, y no sé qué opinión tienen ustedes con relación a estos 2 años de desgobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Él no tiene autocrítica. No tiene autocrítica, y automáticamente cuando se lo critica o cuando se lo criticó en su momento, él lo tomó como una persecución política. Es como que se instaló hoy día, y estamos acostumbrados, y ustedes habrán escuchado muchas veces, cuando las propias autoridades hablan de la persecución política. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros que trabajamos en el medio de comunicación, comunicadores, cuando la propia ciudadanía, el propio pueblo de este bendito país lo critica, automáticamente la respuesta de esa persona, ¿cuál es? Se trata de una persecución política. Eso es un mecanismo de defensa. Entonces, es un mecanismo de defensa obsoleto de defensa, porque eso ya no te cree más nadie. Es un speech demasiado viejo, hablar de persecución política cuando no podés defenderte de otra manera, o utilizar recursos baratos e infantiles como utiliza hasta hoy día el presidente, que es presidente del centro de estudiantes de su colegio. El colegio ya terminó, el presidente de la República. El presidente de la República es presidente de una república. O sea, la importancia, el compromiso y la responsabilidad que tiene que tener un presidente de la República. Esto no es un chiste, esto no es una joda. ¿Y cómo actúa el presidente de la República? Actúa como un chico inmaduro e improvisado. Esa es la calificación y ese es el resultado de estos 2 años de desgobierno, le guste o no le guste a Mario Abdo Benítez, presidente de la República. Por citar nomás, ha sido una de las situaciones, ¿verdad?, en la que mencionás que de por ahí tiene un comportamiento infantil, ¿verdad?, más allá de los hechos de corrupción. Yo creo que lo que más duele, por buscar una palabra,
es el descaro con el que ostenta de repente su impunidad, ¿verdad? Porque vos mencionás, no tiene autocrítica. Yo creo que más bien él sabe lo que hace mal, pero que simplemente sabe que es impune, sabe que no le va a pasar nada, sabe que no le van a decir nada, y por nombrar una situación, por ejemplo, aquella vez que él va a un hospital donde lo increpa el familiar de un paciente con cáncer y le dice: usted, presidente, el día que empieza a hacer esto y esto, nosotros nos vamos a encargar de sacarlo de ahí. Y él dice: ay, Dios mío, qué miedo, ¿verdad? Todas esas cuestiones son que de verdad duelen mucho, porque soy impune, hago lo que quiero, digan lo que digan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿qué opinas de la denuncia que hay contra tal ministro o contra tal ministro o contra tal ministro? Y él dice: y no sé, la justicia se va a encargar. Esa no es la respuesta que esperás de un presidente que inició su gobierno con la frase: caiga quien caiga. Antes vamos a parar porque está llegando en este momento el informe del Ministerio de Salud, que no tiene nada que ver, no culpemos en este caso, porque eso dijo también Juan Ernesto Villamayor. Juan Ernesto Villamayor, del gabinete del presidente de la República, jefe de gabinete, a nosotros, justamente, no al gobierno. ¿Ok? Bueno, informe COVID-19, 14 de agosto, procesamos la mayor muestra hasta ahora. El número más alto. Creo. Sí. 3.065 muestras, 633 positivos, 623 casos comunitarios, 10 del exterior, todos aislados, y lamentamos informar 11 fallecidos. 11 fallecidos en la última muestra, según el informe del Ministerio de Salud. 127 internados, 38 en terapia intensiva, 141 recuperados, sumando así 5.657, y total de confirmados en Paraguay 9.077. Álvaro. ¿Okay? Es el informe del Ministerio de Salud en este momento. ¿Qué pasó? Ahora tenemos una situación que es lo de la pandemia, que es algo fuerte, pero antes de esto yo recuerdo perfectamente que el año pasado todo el mundo decía: la economía, no hay flujo de dinero, no hay movimiento de la economía. Y bueno, ahí se iban sumando hasta que viene una situación mundial que solamente lo que hace es que ya estábamos mal y ahora peor. ¿Y qué es lo que duele acá? Duele verle a un Paraguay así, duele verle a los políticos que no están al servicio del pueblo, que están al servicio de algunos, de los suyos. Duele también la falta de patriotismo, que no tengan interés realmente en mejorar algo en nuestro país. ¿Qué iba a decir, Fátima? Que realmente es bastante triste, ¿verdad? Que hoy en día mencionan mucho el tema de que supuestamente Marito del pueblo, Marito de todos, porque hoy en día nos deja bastante abandonados al pueblo realmente. Está en nuestra contra, por ejemplo, con el tema del ministro Rodolfo Friedman, ¿verdad? Que él dice, así como dijo Sebas, la justicia es la justicia, y él es como que le defiende otra vez y no está echándole de su cargo, siendo que todos estamos pidiendo que renuncie. Aparte de eso, con todo lo que está haciendo también, que está pidiendo que no se exonere el tema de la ANDE, la SAP, son cosas básicas que el pueblo necesita, porque la economía está súper mal. Entonces, ¿qué más vamos a esperar de él? Bueno, ese es el resultado de estos 2 años de desgobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El resultado de un gobierno improvisado, Ausente. y de un gobierno que abandonó a su pueblo. Fantasma. Esa es la realidad. Y nosotros como Gobierno ciudadanos hoy día podemos decir que de igual manera nos sentimos huérfanos de un gobierno permanentemente ausente hace 2 años. Mira que hoy no usaste una palabra que grafica súper bien. Un pueblo abandonado a su suerte. El préstamo millonario, yo sé que cansa escuchar eso, lo vamos a pagar todos, chicos. Y hoy la gente que va a pagar ese préstamo no tiene derecho a un hisopado. Hoy te limitan hasta la prueba, a lo que debería ser básico para todos. Hoy tenés que recurrir al sector privado que te cobran 500 a 700 mil guaraníes. Déjense de joder. Esto es un abandono absoluto, un gobierno negligente. Un pueblo que va a pagar al Estado, que va a ayudar a pagar esa cuenta, esa deuda, y que no tiene ni siquiera alguien que vele por su justicia, donde una mujer pide solamente justicia ante un manoseo y se encuentra sin que se vele por la justicia de ella. O sea, olvídate. Así es, realmente. bueno. Y antes, yo no sé si es, perdón Álvaro que te interrumpa, pero no sé si es
ausente la palabra, porque ausente significa que estuvo en algún momento, perdón, que es abandono. Abandono significa que estuvo en un momento y que después desapareció. No, acá para mí que hubo ausencia. No, Nunca lo que pasa es que dio abandono en el sentido de que cuando vos agarrás algo, cuando él se presenta, o sea, cuando él asume como presidente de la República, es porque está tomando algo. No, somos huérfanos. Y después automáticamente abandona lo que tomó, por eso Somos seres utiliza ese huérfanos. calificativo. Bueno.